Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Alan Sánchez Díaz, que es odontólogo, o ya casi por titularse, conocido en redes sociales por sus cuentas de Dental Happy, hace apuntes, es artista, es odontólogo, también ya sube videos, sube memes. Tienen que seguir su cuenta en Instagram como dental-happy-. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola doctora, muy bien, gracias. ¿Y qué tal? ¿Tú cómo estás? Para mí es un honor estar hoy aquí contigo. Feliz de que estés aquí. Nos contabas fuera de cámara que eres de Tlaxcala, pero para los que no te conocen, platícanos un poquito de ti. Claro, tengo 25 años, estoy a punto de terminar la licenciatura, ya que tengo mi título, y me dedico a crear contenido en redes sociales de hace aproximadamente 4 años, 4 años y medio. Todo comenzó en pandemia, más o menos. Entonces, eso fue como una de mis motivaciones para yo comenzar a crear contenido. Creo, justamente como lo acabas de decir, dibujos digitales, hago videos informativos, igual, de todo un poco. Creo que es importante que siempre tengamos, ¿no? Pero actualmente sí, también me dedico a ver pacientes. Entonces, para mí la odontología creo que es sumamente extensa, ¿no? Y hoy quiero tocar un tema muy importante del que, bueno, ahorita vamos a comenzar a hablar. ¿En qué universidad estudiaste? Estudié en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Okey. ¿Es como la Y pública de ahí? ajá, exactamente. Es como la pública y duró aproximadamente, bueno, duró 4 años y medio, más un año de servicio. Entonces, en total son 5 años y medio. Ah, súper bien. Ya sabemos que te gusta hacer dibujitos, pues los odontólogos somos como muy artísticos, ¿no? Muy artistas, pero ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué especialidad dices: "Esto es lo que más me gusta hacer", o a qué te inclinas? Ay, actualmente a mí me gusta muchísimo hacer resinas. ¿Y en qué me refiero a hacer resinas? Me encanta muchísimo la biomimética. ¿Por qué? Porque la odontología no es invasiva, salvas a los dientes, les das un tiempo más prolongado de que puedan estar en boca sin necesitar una endodoncia. Ya los pacientes no necesitan extracciones y sobre todo estarle dando la anatomía, la morfología a un diente y que creo que el resultado, a mí lo que más me encanta es ver que como si nada hubiera pasado, sí, como si no hubiera tenido ninguna lesión, como si no hubiera sucedido a lo mejor algo en ese diente, y obviamente el paciente a veces ni siquiera se da cuenta dónde tenía esa lesión, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta muchísimo lo que es la parte conservadora y en lo personal quiero estudiar una especialidad que tenga que ver con rehabilitación pues ya completa del paciente, pero en específico me gusta muchísimo poder rehabilitar los dientes de esa manera. Sí, y la odontología biomimética va mucho, como tú dices, a todo lo de odontología conservadora, a desgastar menos, a cuidar más el diente, a preservar. Exacto, sí, sobre todo no es invasiva, no es dolorosa, es conservadora. Ujú. Sobre todo, digo, considero lo más importante, y ahorita también lo vamos a ver, pero el darle un tiempo prolongado de vida en boca a un diente y que no necesite desgaste, que no necesite extracción o algún endoposte, es completamente sorprendente. Nunca me imaginé llegar a vivir como esta etapa, ¿no? Yo entendía a lo mejor amalgamas, resinas y listo, pero no, hay un mundo infinito de todo esto. Y que ya nos dejen de catalogar como sacadientes, ¿no? Exacto, y ahora no, o sea, Sí. desafortunadamente la gente y mis pacientes que llegan al consultorio y todo es así de que no, pues hágame la extracción, ¿no? O voy a necesitar endodoncia, cuando realmente ni van a necesitar extracción ni van a necesitar endodoncia, y los pacientes se sorprenden porque actualmente la odontología está muy avanzada y está muy, muy, muy impresionante, la verdad. Yo cuando me empecé a ver todo estas características y todos estos procedimientos, wow, sí se me hizo bastante impresionante y ahora que lo llevo a cabo, pues es completamente, pues, genial. Sí, ahorita es como una época que hay materiales nuevos, que hay tecnología. Siento que nos está tocando como ese cambio de odontología, materiales más parecidos a la estructura del diente, o sea, como ya más enfocados a
a otro tipo de odontología y eso me gusta. Sí, claro. Por ejemplo, ahora tenemos ya las resinas que se asemejan al tejido que es a la dentina, por su flexibilidad, pero también resistencia al esmalte, puede restaurar igual lesiones que van a ser, por ejemplo, en el cemento, tipos de adhesivos, que y de hecho, por ejemplo, en los adhesivos necesitamos también saber sobre física, sí, necesitamos saber sobre, pues sí, sacar ciertamente, ¿no? Hacer cálculos, sí, matemáticos, y si lo hacemos correctamente va a tener una resistencia a nuestras restauraciones. Wow, sí, Sí, pues es está muy padre. increíble. ¿Hoy qué tema nos vas a hablar? Ok, hoy vamos a tocar el tema de diagnóstico pulpar y recubrimientos pulpares. Me he dado cuenta, sí, que muchísimos doctores, colegas, sí, están a favor y en contra de los recubrimientos, pero como siempre digo a mis pacientes y a todos, ¿no? Creo que cada caso es individual, no podemos generalizar y va a ser necesario en casos, sí, donde tengamos que utilizar recubrimientos pulpares y casos donde no. Entonces, hoy vamos a ver cómo poder diagnosticar un diente, cómo saber cuando realmente sí necesita un tratamiento de endodoncia y poder, sí, darle un tiempo prolongado si no va a ser así al diente. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre este tema. Súper Pues, bien. bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los biomateriales, ¿sí? Y frente al diagnóstico pulpar. Primero que nada, tenemos que establecer ciertos objetivos. ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos? Establecer un diagnóstico correcto. Pero para esto el diagnóstico debe ser de dos tipos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar un tratamiento de endodoncia cuando realmente no sea necesario. O bien hacer una restauración, hablando de las resinas, como lo comentábamos anteriormente, y bien que el diente forzosamente sí necesita un tratamiento de endodoncia. Y esto lo vamos a establecer entonces con un buen diagnóstico. Pero para establecer un buen diagnóstico, tenemos que saber que el diente sí tiene en la parte más interna fibras nerviosas. Sabemos que las fibras nerviosas se encargan de poder estimular, ¿sí? O mejor dicho, de mandarle señales a nuestro cerebro para decir, ¿sabes qué? Está sucediendo algo, pues, no normal en nuestro cuerpo. En este caso, hablaremos específicamente de la parte dental, ¿sí? Por eso las fibras nerviosas van a ser encargadas de mandar estímulos cuando un agresor o un agente irritante esté causando un daño en el diente. Y para esto vamos a tener las fibras tipo A, ¿sí? Las fibras tipo A se van a encontrar en la periferia de la pulpa, como lo estamos viendo aquí en la imagen. La periferia de la pulpa me refiero a que se encuentran alrededor, ¿sí? Y estos se van a encontrar entre los odontoblastos. Recordemos que los odontoblastos son, sí, los encargados de formar a la dentina. Para esto, sí, estas van a tener una rápida conducción y van a crear señalizaciones por medio o a través igual de los odontoblastos, ya que se van a encontrar entre estos. Aparte, estos van a ser muy sensibles al frío. ¿Sabes? Esto es un punto muy importante. Van a ser muy sensibles al frío y eso lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque si hablamos de las fibras tipo C, estas se van a encontrar en el centro de la pulpa. Si hablamos entonces de que se van a encontrar en el centro de la pulpa, van a estar más cercanas, ¿sí? O en la parte más interna del nervio. Estas no van a tener una rápida conducción a comparación de lo que estábamos diciendo de las fibras tipo A. Aparte, estas van a ser muy sensibles al frío, pero también al calor. Y sobre todo, algo característico es que cuando estas fibras están dañadas y esta zona está dañada, entonces hablaremos de que va a existir dolor dental. Ahora, una cosa, sí, es hipersensibilidad al frío, porque todos tenemos sensibilidad. Podemos sentir, o los dientes pueden sentir el frío, el calor, sí, pero sí, si estamos hablando de una sensibilidad más allá que cause una molestia, sí, o que no lo toleremos, entonces aquí sí es cuando estaremos hablando de que las fibras A estarán ya, dañadas, sí, porque van a estar muy sensibles al frío. A esto se le conoce como hipersensibilidad.
Aparte, si las fibras tipo C están dañadas, vamos a tener entonces de que va a existir dolor dental. Y bueno, dolor dental, ¿cómo lo vamos a poder caracterizar? El paciente nos va a referir que va a tener dolor por las noches, ¿sí? Que no va a necesitar de ni siquiera ningún estímulo, ya sea frío, calor, que tome algo caliente, coma algo frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a ser una inflamación que va a estar presente todo el tiempo. Y el dolor dental comúnmente sí se desencadena más en la noche. ¿Por qué? Por la posición en la que todos dormimos, la presión sanguínea aumenta, ¿sí? Hacia la parte superior. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Sí? Si tenemos una inflamación, pues obviamente al aumentar, ¿sí? El riego sanguíneo, ¿qué es lo que nos va a aumentar? Pues obviamente el volumen, ¿sí? De esta inflamación, por lo tanto, va a desencadenar un dolor dental. Es por eso que necesitamos saber diagnosticar a partir de este momento, hacer pruebas de vitalidad, ¿sí? Ahora, para esto necesitamos saber que tenemos tres tipos de dentina, que obviamente la dentina, como les comentaba, los creadores sí, o quien se va a encargar de formarlas van a ser los odontoblastos. Vamos a tener una dentina primaria, secundaria y terciaria. Ahora, ¿sí? Una dentina terciaria, que es a la que nos vamos a enfocar, se divide en dos tipos o se puede encontrar de dos tipos. Vamos a tener la reaccional y la reparativa. Pero, ¿qué diferencia va a existir entre una y otra? Una reaccional va a poder estar presente frente a una agresión de baja intensidad o moderada. ¿A qué me refiero? Una caries, por ejemplo, sí, que no tenga tanto tiempo de evolución, y eso a qué me refiero, que no tenga tanto tiempo de aparición, aparte de esto, los hábitos del paciente, que no exista a lo mejor tanto consumo de azúcares del paciente, que se cepille correctamente, que a lo mejor exista alguna deficiencia que hizo que apareciera esta lesión. Bueno, va a existir una dentina terciaria, ¿sí? ¿De qué forma o de qué tipo reaccionar? Aparte, una reaccional vamos a poder encontrar a los odontoblastos, sí, no va a haber destrucción de estos. Aparte de esto, sí, eh, los odontoblastos al estar presentes, ellos son los encargados y los especializados en poder eh, crear dentina que pueda detener la caries y esta, sí, nos brinde protección, a comparación de una dentina terciaria reparativa, que bien, esta va a estar presente cuando existe una agresión muy importante donde los odontoblastos ya no estén presentes y sobre todo, sí, estas no van a tener un, una característica importante que tiene la reaccional, que es poder detener aquellos estímulos agresores, ¿sí? Que puedan dañar, en este caso, a la pulpa. ¿Qué es a lo que voy? Aquí, sí, si agrandando la imagen, podemos ver de fondo unos cuadrados, sí, que pueden estar, o que mejor dicho, que están bien formados, sí. Al estar bien formados, sabemos que va a tener buena estructura, buena resistencia, sí. Por lo tanto, no va a permitir que esta agresión siga avanzando. Entonces, ¿cómo lo podemos ver clínicamente? Una dentina color marrón, sí. A veces puede presentarse de diferente color, pero ¿cómo lo vamos a poder terminar de diagnosticar? Bien, la dureza. Una dentina reaccional es dura, es resistente, ¿sí? Entonces, aquí estaremos hablando de que la dentina pudo reaccionar, ¿sí? Pudo detener el estímulo y entonces la caries ya no siguió avanzando. Por lo tanto, el nervio, la pulpa, va a estar sana y salva. Mientras tanto, la reparativa es cuando encontramos una dentina enferma, blanda, que al momento de retirarla, sí, obviamente está pues completamente, o mejor dicho, no tiene una estructura concreta, sí, firme. Entonces, esta es la encargada, sí, desafortunadamente obtiene una desventaja de que va a permitir el paso de estos agresores que van a ser, en este caso, las bacterias, se van a poder seguir avanzando hasta llegar a la pulpa. Por esto, sí, vamos a entonces a comenzar con un diagnóstico, sí, como les comentaba, pulpar y periapical.
Para esto, el diagnóstico pulpar se divide en ciertos puntos. Y para esto, ¿cómo lo vamos a poder saber? Vamos a encontrar una pulpa normal, una pulpitis reversible, una pulpitis irreversible asintomática y una pulpitis irreversible sintomática. ¿Qué diferencia va a existir entre una y otra? Que una nos va a presentar síntomas y otra no nos va a presentar síntomas. Aparte de esto, vamos a tener una necrosis pulpar, ¿sí? Y un diente previamente tratado y una terapia iniciada previamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Bien, que ya va a existir un tratamiento de conductos realizado y finalizado, o bien que solamente se comenzó a realizar el tratamiento de conductos, pero ya no se finalizó. Y para esto vamos a hacer unas pruebas diagnósticas, ¿sí? Para esto debemos saber el historial, ¿sí? Del paciente, qué tratamientos le han realizado, si a lo mejor presentaba dolor, si se tomó algún medicamento, por qué motivo está llegando al consultorio, desde hace qué tiempo está presentando dolores, hipersensibilidad, si es al frío, si es al calor, con qué se estimula, qué es a lo que me estoy refiriendo, si a lo mejor tomó algún medicamento, ese dolor, cómo lo puede él describir, hacer una escala del 1 al 10 para que él mismo poco a poco lo pueda diagnosticar. Y aparte de esto, obviamente, vamos a realizar un examen clínico. El examen clínico, ¿cómo lo vamos a poder realizar? Bien, ver si el paciente presenta alguna simetría facial, sí, o asimetría, que es a lo que voy, si presenta algún aumento de volumen, si presenta algún tracto sinusal, que es por donde puede llegar a drenar lo que será el líquido purulento desde la parte interna hacia la parte externa, ¿sí? Cómo se encuentran los tejidos blandos, si estos presentan algún aumento de volumen, el estado periodontal, porque recordemos también, sí, que estas lesiones pueden ser endoperiodontal, sí que es a lo que voy, pueden comenzar desde la parte superior del diente, parte coronal hacia la parte interna, o bien por bolsas periodontales, sí, que a lo mejor estas son un poquito más difíciles de poder diagnosticar por el hecho de que entran desde la parte gingival hacia la parte interna del diente. ¿Por qué? Por las bolsas periodontales. Aparte de esto, verificar si existe lesiones de caries, si alguna restauración desajustada, coronas, puentes fijos, ¿sí? Que obviamente eso esté causando una retención de placa y bueno, esta placa, pues ya sabemos, ¿no? Comenzó a realizar una lesión que en este caso va a ser caries. También las pruebas clínicas, tenemos que revisar las vitalidades de los dientes, fríos y pruebas eléctricas. Las pruebas eléctricas se realizan con un instrumento o aparato que se llama vitalómetro, que más adelante lo vamos a ver, pruebas de calor, ¿sí? Estas van a ser para las pruebas pulpares. También tenemos que verificar la zona periapical. ¿Y cómo lo vamos a poder diagnosticar? Por medio de la percusión, palpación y también al morder. Ahora, todo esto, por favor, siempre lo tenemos que terminar de diagnosticar con una radiografía. O si nosotros realizamos, sí, una correcta toma de radiografía, si nosotros, aparte de la toma de radiografía, sí, llevamos a cabo todos estos eh, puntos que les acabo de mencionar, vamos a poder establecer un correcto diagnóstico. Y aquí, por ejemplo, una radiografía la tenemos que tomar al menos 2 o 3 de diferentes ángulos. ¿Por qué? Y si a lo mejor en algún momento llegamos a tener alguna duda, bueno, mandar a tomar una tomografía, ¿sí? Pero no significa que en cada paciente tenemos que realizar una tomografía. Al menos que nosotros consideremos que va a ser un caso bastante complejo. Por eso es lo que les mencionaba, que cada caso es individual y no es bueno generalizar. Ahora, sí, por ejemplo, aquí les estoy colocando 2 radiografías del mismo diente y de diferente angulación. Aquí, por ejemplo, podemos observar 4 conductos, ¿sí? Y aquí a simple vista podemos decir que aparentemente 2, ¿no? Y probablemente hasta 3. Entonces, esa es la importancia de poder tomar diferentes ángulos, ¿sí? Radiográficos del mismo diente. Ahora,
vamos a comenzar a hablar sobre la percusión. La percusión se realiza con el mango del espejo. Entonces, realizamos la percusión, ¿sí? ¿En dónde? Para dientes anteriores en la cara incisal o en la zona incisal. Para dientes posteriores en la cúspide mesiovestibular. Porque es donde vamos a encontrar, ¿sí? El cuerno pulpar más alto y esto nos dará una respuesta, ¿sí? De vitalidad más exacta. Por eso, ¿sí? Vamos a comenzar aquí como les estoy mencionando en la imagen, o lo podemos observar, parte incisal, dientes anteriores, cúspide mesiovestibular, dientes posteriores, hablando de molares, y de premolares, cúspide vestibular. Ahora, pruebas al frío. Todos conocemos lo que es el ENDOICE, pero el ENDOICE, ¿qué componente tiene? Su componente es el tetrafluoretano, ¿sí? Que es un gas de menos 26.2 grados centígrados, ¿sí? Y esto se tiene que colocar con un hisopo, ¿sí? Lo mismo, dientes anteriores, zona vestibular, ¿sí? Dientes anteriores, zona vestibular. Dientes posteriores, premolares, cúspide vestibular y molares, cúspide mesiovestibular. ¿Por qué? Necesitamos una respuesta lo más cercana a lo que nos refiera el paciente y poder identificar qué diente es el que nos está causando esta situación y hay que es a lo que voy. En consulta llegan los pacientes, refieren dolor y en ocasiones no saben identificar qué diente es, ¿sí? Entonces, por eso nos van a ayudar las pruebas de vitalidad. Ahora, esto es muy importante y debemos tomarlo en cuenta. Las pruebas de vitalidad están enfocadas en recrear el dolor. Si nosotros recreamos el dolor, vamos a poder diagnosticar bien. Si tú no recreas correctamente el dolor, podemos llegar a realizar un tratamiento de conductos que no sea necesario o bien, como lo mencionaba en un principio, no realizarlo cuando realmente sí lo necesite. Entonces, ¿qué vamos a poder diagnosticar aquí? Que el frío obviamente lo va a sentir el diente, pero que no exista este estímulo mayor, ¿sí? De 2 segundos. Si persiste y existe molestia, entonces estamos hablando de que las fibras tipo A están dañadas. Ahora, ¿sí? Al calor también tenemos que recrear el dolor si es que nos refiere el paciente con calor y si no es así, las tenemos que hacer siempre en todos nuestros pacientes para ver el estado en el que se encuentra cada día. Aquí, nuevamente, como les estoy señalando la imagen, dientes anteriores, zona vestibular, ¿sí? Dientes posteriores, cúspide mesiovestibular, porque nuevamente el cuerno pulpar se va a encontrar más alto en esa zona, una respuesta más exacta, ¿sí? Y obviamente un diagnóstico exacto, ¿sí? Después, pruebas eléctricas pulpares, vitalómetro. Este vitalómetro va a mandar señales eléctricas. Aquí, por ejemplo, les estoy mencionando y colocando los parámetros que se tienen que manejar con cada diente. De 10 a 40, 20 a 50, 30 a 70, dependerá, ¿sí? Del tipo de diente en específicamente que estemos tratando en ese momento. Aparte de esto, ¿por qué todas estas pruebas nos ayudan o cuál es el propósito? Bien, nos tienen que ayudar a saber si el diente se encuentra en una posible necrosis pulpar, si está respondiendo a, pues correctamente, positivamente, negativamente, y conforme a eso, ahora sí realizar un tratamiento. Para esto, les mencioné el diagnóstico y la clasificación que se tiene que realizar en cada diente, ¿sí? En este caso tenemos a lo que es a la pulpa normal. La pulpa normal no te va a presentar ningún síntoma, si va a sentir el frío, si va a sentir el calor, pero no va a perdurar más de 2 segundos, el paciente no te va a referir dolor, te va a decir, sí, lo siento, doctor, pero no va a existir alguna otra situación donde él refiera pues algún malestar o algún dolor, ¿sí? Aparte de esto, siempre, sí, debemos hacer estas pruebas y en este caso una pulpitis reversible. La pulpitis reversible se caracteriza por tener una inflamación,
¿sí? Pero que puede llegar a desaparecer o que va a desaparecer. ¿Cómo va a llegar a desaparecer? Bueno, retirando el estímulo, ¿sí? Que le esté causando esta inflamación. En este caso nos vamos a enfocar a lo que será la caries. La caries obviamente va a ser un agente irritante. Si se irrita, entonces la pulpa se va a inflamar. Si nosotros quitamos esta caries y hacemos un buen manejo de nuestra resina, de nuestros sistemas adhesivos para que no exista alguna filtración, si colocamos un recubrimiento pulpar cuando realmente sí es necesario, nuestro diente va a regresar a su estado normal. ¿Y cuál va a ser su estado normal? Donde obviamente no presente una inflamación, ¿sí? Y en este caso, aquí, por ejemplo, les estoy colocando una imagen animada. Y bueno, esto nos está hablando de que existe una caries. Esa caries ya tuvo que llegar a los odontoblastos. Desde la zona, ¿sí? O desde la parte que la caries, ¿sí? Llega a tocar el esmalte, los odontoblastos en automático lo comienzan a detectar. Si los odontoblastos comienzan a detectar esta lesión, entonces comienzan a crear dentina reaccional, que bien la dentina reaccional nos va a ayudar a poder detener esta caries. Si detenemos esta caries, el nervio, ¿sí? O la pulpa va a poder estar sana y continuar, ¿sí? Manteniendo vital a los dientes. Entonces, si nosotros llegamos a quitar una caries, bueno, quitamos esta caries, ¿sí? La retiramos este agente, si es necesario, colocamos un recubrimiento y mantenemos en monitoreo al paciente. Si desaparece esta molestia, este dolor, entonces ahora sí, este, eh, podemos hablar de que esa pulpitis era reversible. Y sobre todo que las fibras tipo A estaban dañadas, pero ayudamos a que desaparezca esa inflamación y bien a que exista esa reparación en la zona. Aparte de esto, vamos a tener una pulpitis irreversible sintomática. Esta, sí, va a presentar un dolor espontáneo. Aparte, sí, va a existir un dolor prolongado después de cualquier estímulo, ya sea el frío, ya sea el calor. Entonces, si nosotros hacemos una prueba de vitalidad y esa prueba de vitalidad dura más de 2 segundos y al durar más de 2 segundos, entonces estaremos hablando de que esta inflamación va a persistir aún ya retirando el estímulo, ¿sí? Ahora, si nosotros retiramos el estímulo, ¿sí? Perdón, retiramos el agente que está causando el estímulo, colocamos nuestra resina con el protocolo correcto que debe de ser, un recubrimiento pulpar correcto, indicado si es necesario, monitoreamos al paciente y listo. Ya no tuvo a lo mejor alguna otra sintomatología ese diente. Pero si llegara a suceder que se realiza este proceso, este procedimiento, y sigue persistiendo molestia, entonces sí hablaremos de una inflamación que ya no se puede retirar. Entonces, ¿qué es a lo que voy? En principio les mencionaba sobre la odontología mínimamente invasiva, entonces vamos a darle oportunidad a este diente a ver cómo reacciona, pero siempre hacerlo saber a nuestros pacientes cuáles son los tratamientos de elección, que se le puede colocar una resina y que probablemente puede reaccionar bien el diente o probablemente no. Si es que no, entonces va a necesitar un tratamiento de endodoncia. Pero siempre debemos tener en cuenta todos estos caminos que puede llegar a tomar un diente y sobre todo para mantenerlo vital y prolongar su vida en boca lo más que se pueda. Ahora, si hablamos de una pulpitis irreversible asintomática, esta no va a haber síntomas clínicos, ¿sí? Como su nombre lo dice. Aparte de esto, obviamente derivó una inflamación por caries. Entonces, ¿por qué? Obviamente porque la caries realiza, aquí como lo estoy mencionando, en otra palabra, una excavación, realiza una destrucción de los tejidos, entonces va a estar expuesta la dentina, la pulpa, ¿sí? Y obviamente al estar tanto tiempo también así con evolución, ¿sí? Si tiene mucho tiempo de evolución, pues entonces la pulpa aún más va a ser incapaz de sanar. Por lo tanto, ¿sí?
a veces estas eliminaciones de caries pueden resultar en comunicaciones pulpares. Si resulta en una comunicación pulpar, entonces si nosotros diagnosticamos correctamente, la pulpitis ya no se puede disminuir o retirar, ¿sí? O que desaparezca, entonces ahora sí van a necesitar un tratamiento de conductos, una endodoncia. Y bien, vamos a hablar de una necrosis pulpar. En pocas palabras, la necrosis pulpar es que el diente ya va a estar sin respuestas, ¿sí? Ni al frío ni al calor. Por lo tanto, aquí sí es necesario el tratamiento de endodoncia sí o sí. No es necesario pensarlo, sí, no es necesario diagnosticarlo de alguna otra manera y sobre todo también algo característico, cambio de color. Cambio de color, ¿por qué? Obviamente por la necrosis pulpar, el tejido sabemos que toma un color negro, ¿sí? Un olor característico. Entonces, aquí sí va a ser necesario retirar ese tejido infectado. Ahora, un diente previamente tratado me refiero a que va a ser un diente que ya tuvo una endodoncia, pero bien, aún presenta el paciente dolor o si está presentando lesión en la zona apical. Y bien, esto se refiere porque, o se presenta, porque no todos los conductos están obturados. Entonces, necesita un retratamiento. Ahora, aquí como lo estamos viendo, sí, existe una lesión apical. Por lo tanto, se realiza nuevamente un tratamiento de endodoncia y desaparece la inflamación que existía y nuevamente hacemos que el hueso vuelva a tener su funcionamiento o su función de seguir, ¿sí? Creando nuevo hueso y esta lesión desaparece. Ahora, una terapia iniciada previamente. Hablaremos en este caso, sí, de una pulpotomía, una pulpectomía. Solamente se retira la cámara pulpar, pero es necesario, sí, retirar la pulpa de los conductos. ¿Por qué? Obviamente porque va a persistir esa inflamación y si persiste esa inflamación va a persistir el dolor. Si persiste el dolor, entonces tenemos que retirar aquel, bueno, en este caso aquel tejido que esté dañado y en este caso el tejido pues va a ser la. Si lo retiramos, esa inflamación y dolor desaparecerá. Y bien, si hablamos de los tejidos apicales, sí, en un tejido apical normal no va a presentar dolor a la percusión, ni a la palpación. Aparte de esto, no va a tener movilidad del diente. Radiográficamente la lámina ósea va a estar intacta. Sabemos que si no está intacta, el paciente va a presentar movilidad, ¿sí? Y obviamente necesitamos diagnosticarlo si es por enfermedad periodontal, si es por algún tratamiento de conductos, como lo acabamos de ver, que no estaba bien realizado, ¿sí? Que el espacio de ligamento periodontal esté uniforme, que no exista alguna inflamación. Entonces, conforme a esto, estaremos hablando de que el diagnóstico sería tejidos apicales normal. Pero si presenta una periodontitis apical sintomática, una periodontitis, sabemos que itis es la inflamación, entonces va a existir inflamación del periodonto. Una inflamación del periodonto, en este caso, se ve más reflejado o se presenta más en el ápice, ¿sí? Y el paciente o nosotros, ¿cómo nos vamos a poder dar cuenta? Dolor al morder, a la percusión y a la palpación. En este caso puede existir o no cambios radiográficos, pero lo que sí nos va a dar señal va a ser que presentará dolor cuando muerda o cuando nosotros realicemos pruebas de percusión o también a la palpación, ¿sí? También el dolor a la percusión, ¿sí? Nos está hablando de que existe una pulpa enferma y, por supuesto, si existe una periodontitis apical, forzosamente va a necesitar un tratamiento de conductos, que esté obviamente también relacionado con la parte dental o la parte de los conductos del diente. Aparte, periodontitis apical asintomática, lo mismo, una es sintomática, te va a presentar síntomas. Asintomática, esta no te va a presentar dolor a la percusión ni a la palpación, pero sí, con una radiografía lo podemos igual diagnosticar. Vean aquí la lesión a nivel de los ápices, sí existe una lesión radiolúcida, porque obviamente presencia de bacterias, sí, no se realizó correctamente bien esa endodoncia, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues está existiendo ya una inflamación. Esta inflamación, pues sabemos que también se va a ver reflejada en que exista la disminución de hueso.
Aparte de esto, sí, el paciente puede presentar abscesos. Sabemos que el absceso es la presencia de líquido purulento. El líquido purulento obviamente es una reacción inflamatoria, ¿sí? Y obviamente esto se va a ver presente por una infección en la pulpa o también en una necrosis pulpar. Entonces, aquí también sí es necesario eh, ver sí, cómo está reaccionando el diente en las pruebas de vitalidad, pero sí o sí se tiene que realizar aquí también un tratamiento de conductos porque ya está existiendo un proceso infeccioso. Aparte, ¿sí? Eh, ¿Qué diferencia va a existir entre un absceso apical agudo y un absceso apical crónico? Que el agudo sí vamos a presentar un inicio rápido. Aparte del inicio rápido, va a presentar síntomas sistémicos. ¿Qué me refiero con esto? El paciente va a presentar fiebre. Entonces, si presenta fiebre, obviamente y si está relacionado con el absceso, entonces el diagnóstico va a ser absceso apical agudo. Aparte de esto, una osteitis condensante, esto ya es una lesión a nivel de hueso, ¿sí? Y obviamente se va a presentar como una lesión radiopaca difusa. Y esto obviamente se va a presentar por una inflamación y una infección de larga duración, que obviamente ya afectó a la parte ósea. Ahora, ¿sí? Si nosotros realizamos nuestras respuestas pulpares, como ya les mencionaba, sí, aquí es donde están presentes nuestros túbulos dentinarios, van a mandar los estímulos. Es por eso y muy importante y siempre hago mucho hincapié en esto, que no debemos secar nuestras cavidades con jeringa triple porque desecamos a los odontoblastos. Modificamos el ambiente donde ellos deben o pueden estar presentes y aparte de esto, vamos a crear una hipersensibilidad donde no existías y obviamente las fibras A se van a encontrar ya dañadas. Por eso, siempre secar nuestras cavidades con filtros de café. Siempre. Eso es lo que el protocolo correcto que se debe de hacer. Nunca con la jeringa triple, nunca el aire de la triple directa o indirectamente, porque vamos a estar checando los odontoblastos y los odontoblastos corren el riesgo de morir. Ahora, a los estímulos, a lo que estábamos hablando, estímulos al frío, calor, percusión, sí, a lo mejor el paciente puede presentar dolor por una mala técnica de cepillado también, lo sabemos, pero todo esto va a estar relacionado con los odontoblastos. Los odontoblastos van a determinar en qué momento poder combatir algún agente que pueda causarle un daño a la pulpa y sobre todo, ¿sí? Mantener vital ese diente, que estaremos hablando entonces de una dentina reaccional. Ahora, para esto se crearon, sí, hoy en el mercado tenemos diferentes recubrimientos pulpares, pero ¿qué características debe tener un recubrimiento pulpar? Un recubrimiento pulpar debe tener la característica de restaurar el órgano dentario, bien que cuando se coloque pueda estar en el diente, que no cause alguna reacción alérgica, que sea compatible, que no sea soluble, porque sabemos que si es soluble deja pasar bacterias, deja pasar líquidos, y eso no es bueno, porque si el diente llega a tener contacto con estos líquidos, si es permeable, si los túbulos llegan a tener contacto con esto que les acabo de mencionar, va a existir una inflamación. Entonces, aparte de esto, debe tener una bioactividad que constantemente sí o esté presente una remineralización, un fortalecimiento hacia los tejidos. ¿Sí? Ahora, sí, em, a partir de esto, sí, vamos a comenzar a hablar sobre, ¿sí? Los tipos de materiales que tenemos en el mercado. Y vamos a comenzar hablando sobre el biodentín. ¿Qué característica tiene el biodentín? Bueno, sí, va a tener la característica de poder, y casi todos los recubrimientos, sí, de poder liberar iones de hidróxido y iones de calcio. ¿Y para qué nos van a funcionar? Bueno,
Estos nos van a funcionar para poder fortalecer aquellos odontoblastos que estaban dañados, para poder remineralizar aquel tejido que se encuentra desmineralizado por la presencia de estas bacterias. Sabemos que las bacterias sí producen ácidos y estos ácidos hacen que obviamente el diente poco a poco se vaya debilitando. Gracias a esto también vamos a poder modificar el pH de la zona, ¿sí? Porque esto también obviamente al poder, sí, de cambiar este ambiente, de no volverlo que esté con presencia de bacterias y que esté en un ambiente más limpio, el pH va a cambiar y en lugar de ser ácido, porque el pH es ácido cuando hay presencia de bacterias. Y si cambiamos este ambiente, las pocas bacterias que se encuentren presentes en ese momento, después de realizar todo nuestro protocolo, ahora sí no van a tener la característica o la capacidad de poder seguirse desarrollando, ya que no van a tener aquellos elementos para poder seguir creando este daño. Entonces, a partir de esto, todos estos materiales o biomateriales tienen la capacidad de poder cambiar el pH, como les acabo de mencionar. Y bien, Biodentin es uno de estos. Biodentin, desafortunadamente, viene en cápsulas, ¿sí? Así que sale un poco costoso si hablamos en esa parte si se quiere restaurar algún diente, entonces no es tan favorable por la cantidad que se utiliza en el diente y por la cantidad que no se puede llegar a utilizar. No es tanto favorable en ese aspecto. Aparte, ¿sí? Como yo pues sí, les comentaba, ¿sí? Va a tener un efecto mineralizador, va a ayudar a fortalecer estos tejidos, ¿sí? Y obviamente va a activar diferentes enzimas que las estamos viendo aquí presente para que obviamente si cambiamos el pH, si fortalecemos los tejidos, obviamente si cambiamos todo este ambiente, pues nuestra pulpa va a ser capaz de sanar y que desaparezca esta inflamación. Aparte de esto, sí, el componente del biodentin, sí, o en pocas palabras, sí, en general va a ser el cemento de silicato tricálcico. Y aparte de esto, como ya les mencionaba, va a poseer propiedades y comportamientos mecánicos que se van a asemejar a la dentina, sí, que es a lo que voy. Va a poder fortalecer a los odontoblastos, va a poder tener un sellado hermético, por lo tanto no va a permitir el paso de líquidos, de bacterias, porque va a sellar completamente, ¿sí? No es permeable, que es lo que también les comentaba que debe ser una característica y también que elimina el dolor postoperatorio. El ionómero de vidrio, lo comento aquí también porque en algún momento se llegó a utilizar. Hoy en día yo ya no lo recomiendo, ¿sí? Yo me voy más por Biodentin y Teracal, que ahorita lo vamos a mencionar, pero es importante también comentarle, ionómero de vidrio. Bueno, también una de sus características es que llegó, pues obviamente, a cambiar, ¿sí? También el pH, si existiera un pH ácido, también para qué, para poder presentar una liberación alta en fluoruro. Si sabemos que presenta esta liberación alta en fluoruro, vamos a poder tener la presencia de que se va a cambiar el pH, de que va a fortalecer los tejidos donde se coloque este ionómero y obviamente este fluoruro sí lo va a poder liberar durante los próximos 15 días. Entonces, al cambiar el pH, obviamente va a ir desapareciendo poco a poco esta inflamación. Lo que les mencionaba, Teracal. Teracal sabemos que se ocupa como recubrimiento pulpar, ¿sí? También se puede utilizar como un liner cavitario y un liner cavitario se considera que no pase mayor de 0.5 milímetros. Si pasa más allá de los 0.5 milímetros, entonces ya estaremos hablando que será de una base pulpar, un recubrimiento pulpar. Un liner es una capa delgada del material, ¿sí? No mayor de 5 milímetros, y esta la podemos medir esta capa con nuestra sonda periódica. Sí, obviamente el teracal nos va a estimular lo que va a ser la formación de los puentes dentinarios,
Si estimulamos la formación de esta dentina, nos va a formar una dentina reaccional y por lo tanto una dentina bien estructurada, bien formada y nos va a dar una protección bastante asertiva para que ya no pueda seguir avanzando aquel estímulo irritante que estaba presente. También vamos a encontrar al NeoMTA, ¿sí? Que es el agregado de dióxido mineral. Y bien, este va a estimular lo que va a ser la formación de la dentina también, ¿sí? Aparte de esto, sí, va a tener un efecto antibacteriano, por lo que va a modificar el pH del ambiente. Y también a partir de esto, sí, puede endurecer en contacto con fluidos como lo que será como la saliva o la sangre. Entonces, por ejemplo, si llegamos a tener contacto pulpar, si nuestra pulpa está sangrando, hacemos hemostasia, aquí el material más correcto en ese tipo de ambientes, sí que exista presencia de sangre, va a ser el NeoMTA porque va a estar preparado para estar presente ante estos ambientes que se encuentren con fluidos. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un caso, ¿sí? De una paciente que llegó con hipersensibilidad, ¿sí? Dolía al frío, no presentó alguna sintomatología a la percusión ni al morder, pero sí era muy característico el dolor al frío. Entonces realizamos nuestro protocolo de pruebas de vitalidad pulpar, las realizamos y obviamente nuestro diente reaccionaba de manera eh, pues dolorosa ante el frío. Por lo tanto, se retiró el estímulo, ¿sí? Mejor dicho, el agente irritante que era la caries, ¿sí? Se limpió completamente bien la cavidad, se puso un recubrimiento, ¿sí? Que en este caso fue un liner, ¿sí? Aquí estamos colocando nosotros Teracal y después de colocar nuestro Teracal, lo fotopolimerizamos, ya después de fotopolimerizar, comenzamos la reconstrucción de nuestro órgano dentario, obviamente con estos protocolos de adhesión, ácido grabador, adhesivo y nuestra colocación de resina por incrementos y restauramos este diente. Actualmente este diente no presenta ninguna sintomatología, desapareció esa hipersensibilidad y aquí es donde podemos, sí, nuevamente recalcar y que tome importancia que no todos los dientes van para endodoncia, que no todos los dientes necesitan extracción y que podemos hacer un buen manejo de biomateriales cuando realmente estén indicados y cuando realmente y siempre y cuando se cuente también con ellos. Yo con este caso finalizo esta plática. Doctora, te quiero agradecer a ti por la invitación. Para mí es un honor estar presente en este día, dando este tema que es de sumamente pues, importancia, ¿sí? Y sobre todo, tener en cuenta y recuerden que si nosotros realizamos un diagnóstico pulpar y periapical correcto, entonces vamos a poder realizar un tratamiento correcto y vamos a poder hacer que nuestros pacientes sigan gozando de una buena salud bucal. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, doctor Alan. Yo sé que está muy nutritiva esta plática y sí, pues recordarles a todos los odontólogos que nos están viendo o estudiantes que la base es el diagnóstico, conocer materiales para poderlos usar de forma correcta en su clínica diaria, pero conociendo pues todas las bases, ¿no? Claro, sí, sí, doctora, justamente necesitamos saber desde cómo diagnosticar un diente hasta qué tipo de material debemos de colocar y en qué caso. Y así vamos a poder manejar muy bien cada caso y sobre todo, nuevamente hago hincapié en que cada diente es individual y no todos son generales. Sí, hay que individualizar y ver cada caso de forma particular como debe ser. Y pues me encanta que hayas venido, estuvo muy nutritiva la plática. Y aparte tus dibujos digitales que usaste están increíbles, que tú hiciste.
Sí, así es. Esos yo los realicé y siento que se puede así explicar un poquito mejor. Mm, Mm. súper bien. Diles a todos los que están viendo ahorita Odontoblog, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar? Okey, pueden encontrar en Facebook, TikTok, YouTube e Instagram como dental-happy-. Y constantemente estamos subiendo contenido de todo un poco. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto les puedo aclarar sus dudas. Súper bien. Que te sigan en todas las redes sociales. Sigan al doctor Alan, sube casos, sube memes, sube dibujos, sube todo. Ahí va a estar variadito sus cuentas para que lo sigan, como Dental Happy, Dental-Happy-. También sigan a Odontoblog en todas sus redes sociales. Muchas gracias por venir aquí un ratito a platicarnos. Te mandamos un abrazo hasta Tlaxcala. Pero de qué, doctora, gracias a ti por la invitación y espero que, pues, si a tu audiencia le gusta, pues, podamos seguir así platicando de más temas, ¿no? Claro, si les encantó esta plática, dejen su like, así vamos a saber que quieren otra vez al doctor Alan aquí en Odontoblog. También traten de dejar sus dudas, preguntas aquí en el video, contactar directamente al doctor, o si dejan sus dudas aquí en el video, en los comentarios, vamos a tratar de estarlas contestando. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. Gracias, un abrazo, doctor Alan, gracias por venir aquí un ratito a platicarnos de esto que es súper básico e importante. Y te mando un abrazo hasta Tlaxcala. Síganlo en redes sociales. Gracias, doctor. Mira, gracias. Nos vemos hasta un próximo video.